Antes de que algo fuera creado, antes de que cualquier forma adquiriera su significado, solo existía un océano de energía, el comienzo mismo de todo lo que conocemos. El elemento agua, infinito, incomprensible, lleno de misterio. Fue en este océano primordial donde nació la energía de Zipactla, energía que en las antiguas creencias aztecas era la personificación del dragón, el cocodrilo, la fuerza poderosa y cruda de la que surgió el mundo. Zipactli es un símbolo de la tierra, el antepasado y la antepasada, la base sobre la que se basa toda la existencia. En la mitología azteca, Zipactli es un símbolo de la tierra primordial que flota en las aguas del océano cósmico. Es el arquetipo de la fuerza creativa que dio origen a todo lo que conocemos. Fue él quien presenció el nacimiento del universo. En su seno se creó la materia de la que se formó nuestro mundo. Es un símbolo de nuestro origen, nuestras raíces, nuestra naturaleza original. Es un recordatorio de que todos venimos de la misma energía primordial que dio origen a la vida. El agua y los océanos son vistos como la fuente de toda vida. Fue allí donde aparecieron por primera vez los peces, que con el tiempo se transformaron en anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Este proceso de evolución que comenzó en las aguas es un reflejo de nuestro viaje espiritual, desde simples formas de conciencia, pasando por posteriores etapas de desarrollo, hasta la plena conciencia de nuestra existencia. Zipactli es la energía que simboliza este proceso, del caos y la fuerza primordial a la formación de la armonía y la vida. En la mitología mexicana, Zipactli se asocia con el dios Ometeotl. Dios es el creador, que es a la vez padre y madre de todos los seres. Ometeotl es la fuerza divina que da vida, alimento y destino. En esta naturaleza dual vemos la conexión entre la energía creativa y la energía nutritiva. Ometeotl y Zipactli son dos aspectos de la misma fuerza cósmica que da forma a nuestra realidad. En los mitos y leyendas de muchas culturas de todo el mundo aparece el motivo del océano primordial, del que emergen las primeras deidades, la vida y la conciencia. En la mitología griega, el huevo órfico es un símbolo del océano primordial, del que nacen las energías. Al igual que en la naturaleza, entre los cocodrilos se produce la partenogénesis, es decir, el nacimiento sin fecundación. En estas historias vemos un reflejo de nuestro propio viaje espiritual, desde los inicios en el caos y la inconsciencia, pasando por el proceso de desarrollo, hasta la plena conciencia de nuestra existencia. Zipactli marca el inicio de este viaje. Cuando estamos en el útero de nuestra madre, nuestra conciencia aún no está formada, pero a través del cordón umbilical recibimos alimento, la energía que nos forma. Zipactli, como símbolo de la energía primordial, es también el guardián de esta fase de nuestra existencia. Es un símbolo de protección, de formación de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestra existencia. Al principio somos parte de un todo mayor,
y luego nos separamos y creamos una nueva conciencia, nuestro yo. Un embrión es la etapa inicial de una nueva realidad, un nuevo proyecto que comienza a formarse y eventualmente se manifiesta, apareciendo al mundo. El cocodrilo es una energía que habla de nuestra infancia, esa primera etapa de la vida en la que somos delicados, indefensos y necesitamos un tutor. En la naturaleza, un cocodrilo es un animal que cuida a sus crías durante mucho tiempo, hasta 12 meses, garantizando su seguridad y preparándolas para una vida independiente. Cipactli simboliza al padre tutor, que protege, proporciona alimento y asegura la supervivencia de la descendencia. En la cultura azteca, como en muchas otras culturas antiguas, pertenecer a una tribu o familia era crucial para la supervivencia. Esta tribu brindó seguridad, apoyo y protección, y transmitió conocimientos y tradiciones de generación en generación. Cipactli, como símbolo de esta energía, nos recuerda la importancia de la comunidad, nuestro parentesco con los demás y nuestra continuidad de vida. Es un símbolo de la génesis, de nuestras raíces y de las relaciones con nuestros antepasados. Somos parte de un largo linaje que nos conecta con el pasado y el futuro. Cada generación transmite sus experiencias, energía y karma ancestral a las siguientes generaciones, creando así una continuidad de existencia. En este contexto, Cipactli nos recuerda nuestra responsabilidad por el legado que transmitimos. El karma ancestral es la energía que heredamos de nuestros ancestros, tanto positiva como negativa. Puede influir en nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestro viaje espiritual. Conocer nuestros orígenes, nuestro pasado, nos ayuda a comprender mejor nuestro papel en esta cadena cósmica en la que estamos. Cipactli nos invita a viajar profundamente dentro de nosotros mismos para descubrir nuestra herencia cósmica y comprender que somos parte de algo mucho más grande que solo nuestras vidas individuales. En la cultura azteca y otras tradiciones indígenas, la vida humana se consideraba parte de un orden cósmico más amplio en el que todo está interconectado. Es esta conexión con el universo, con la naturaleza y con el pasado la que nos da la fuerza para sobrevivir y desarrollarnos espiritualmente. Esta energía primordial se convierte en una guía, en un viaje espiritual, que incluye no solo nuestras experiencias personales, sino también nuestra conexión con el pasado, con los antepasados, con la naturaleza y con el universo entero. Nos guía a través de varias etapas de la vida, ayudándonos a comprender nuestra misión espiritual y nuestro lugar en el orden cósmico.